Ser podcast. Estamos en Treveris. Es una ciudad apacible de la esquina suroeste de Alemania. Es aquí donde se empieza a construir una parte de la historia de Occidente. En el año 58 a.C., Julio César lucha en las Galias contra el rey germano Ariovisto, que ha descendido con 40.000 hombres listos para el combate. Julio César es consciente de que parte de su supervivencia política pasa por la conquista de las Galias y de otros escenarios que todavía desconoce. Lo cuenta el escritor Santiago Posteguillo. Para comprender al César de la Galia hay que comprender lo que está pasando en Roma y cómo le va llegando la información a César, en lo público y en lo privado, porque claro, le va recibiendo noticias, ¿no?, a través de Calpurnia y de amigos y tal, ¿no?, de qué está ocurriendo con su propia familia. Con su nueva novela, Los Tres Mundos, de Ediciones B, Posteguillo sigue rebuscando en la vida de César y lo hace en un momento exacto. Roma, Egipto y la Galia van entrelazando sus caminos. Roma ha ido creciendo y creciendo. Cada vez vive más gente en la ciudad. Esa gente necesita pan. Y acordaos que en Roma lo del pan y circo. Es ese otro mundo que aparece en la novela. Toda la disputa política y el juego de equilibrios políticos. En Roma, el triunvirato de Craso, César y Pompeyo se mantiene en un equilibrio complejísimo, mientras se decide el futuro de Egipto, clave para alimentar a una Roma entonces inabarcable. Porque ese Egipto aparentemente remoto, siempre exótico, siempre legendario, podría parecer que está como muy alejado o de la Galia o de Roma. Pero sin embargo, en los tres mundos, ¿quién está en Roma? El faraón Ptolomeo XII, exiliado de Egipto porque ha sido destronado por un golpe de estado. Ese mundo cada vez de Egipto va a estar más entrelazado con Roma. Porque además, hemos hablado del triunvirato. César está en la Galia, pero Craso y por otro lado Pompeyo tienen sus ojos puestos en él. En esta novela, César se encumbra militarmente y sin todavía saberlo su vida quedará ligada a Egipto y a una todavía adolescente Cleopatra. El militar oscurece su carácter a medida que pasan las páginas. Julio César, aparte de ser uno de los grandes personajes de la historia, era un ser humano con su vida privada que tiene hitos personales que yo creo que son los que realmente marcan un antes y un después. Y en Los Tres Mundos hay un momento donde digo, y eso es lo que marca el antes y el después de la vida de Julio César. Algo a lo que los historiadores probablemente no dedicarán más de una vida, pero que sin embargo para César supone un antes y un después. Y un antes y un después. A unos kilómetros de Treveris se alza la ciudad de Coblenza. Su nombre deriva de la palabra confluencia. Hasta aquí mueve el autor superventas a un grupo de periodistas. Deutsche Eck, la esquina alemana. La esquina alemana. El Rin y el Mosela se unen en uno solo y fue en este lugar donde César alzó un puente y se convirtió en el primer romano en pisar Germania. El puente, en vez de hacer uno sobre el Mosela, otro sobre el Rin, lo haría desde este punto, probablemente de aquí unos 2 o 3 kilómetros hacia allá, en aquel punto donde Vitruvio, el ingeniero, encontrara que por profundidad era el lugar más adecuado. La obsesión de César pasaba por establecer la nueva frontera de la República Romana al norte del Rin. Y César lo que quiere es, no quiero que volváis a cruzar el Rin, porque lo ha cruzado Ariovisto y lo han cruzado los usipetes y los téncteros. Vamos a, como dice, vamos a llevarnos bien, ¿no? Yeah. Vosotros podéis cruzar, yo también puedo cruzar. ¿Qué tal si vosotros no lo cruzáis y yo tampoco, ¿no? Así que fuera. Y ese es el entendimiento al que llegan. No, a mí me parece muy espectacular cuando los suevos, que los propios ubios les tienen bastante relativamente temor, ven que retroceden ante César, ¿no? Y con esto forja de alguna manera la concepción de la Europa actual. Une todo el sur de Alemania, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, parte del sur de Gran Bretaña, de la actual Gran Bretaña, Suiza, y une todos esos territorios a una Italia y a una Hispania, ¿no? Y si lo piensas bien, eso es el germen de Occidente, porque luego el Occidente que se expande imperialmente, ¿no? y que se expande colonialmente, pues son los imperios alemán, el imperio español. Pero sí que creo que es incuestionable que ese Occidente existe como cultura porque se une hace 2000 años
porque hay una persona que une todos esos territorios, ¿no? Y por eso creo que cuando hablas de la conquista de las Galias estamos hablando de forjar ese occidente. Los ecos de entonces tienen su reflejo ahora. Posteguillo reflexiona sobre la Europa anquilosada de nuestros días y habla sobre el ejemplo que, salvando las distancias, podían suponer aquellas instituciones de la vieja República Romana. Entonces sí que podemos aprender de una Roma que tiene unas estructuras no tan densas. Es decir, hay una asamblea del pueblo, hay alguna otra asamblea más, hay un senado, pero hay una limitación, digamos, en el número de personas en torno a los representantes, ¿no?, del pueblo, ¿no? Y si tú vas engrosando, ¿no?, el entorno, ¿no?, de los representantes del pueblo, pues al final tienes una estructura probablemente de lenta capacidad de reacción. Yo creo que sobran políticos en todos los niveles de representación que podamos pensar. El escritor nos dibuja un César acostumbrado a superar las fronteras de la historia. Lo hace en este libro, poniendo un pie en Britania, mientras la vida política de Roma avanza. ¿Pensaban los políticos de la antigua Roma en el bienestar común? Sí que pienso que el propio Pompeyo, Cicerón, Catón, todos ellos, entendiendo a veces el Estado romano de forma diferente, sí que pensaban que un magistrado romano debía, pero mejor dicho, actuar en beneficio de lo mejor para el Estado romano. Otra cosa es que cada uno comprendiera el Estado romano de una forma diferente. Pero yo creo que esa perspectiva existía más antes, sí. Y sobre responsabilidades públicas ya en el presente, aunque trazando un nudo con el pasado, Posteguillo es muy crítico con la gestión de la Dana de Valencia del pasado 29 de octubre. Hay algunas cosas que sí se han hecho bien. Por ejemplo, yo reconozco, bien en parte, que se ha reconstruido, por ejemplo, toda la línea del metro, con estaciones y todo, y eso ha sido una obra importante, compleja y difícil. Ahora bien, no se han elevado las vías. 4 puentes que hay en Paiporta y varios que todavía no están abiertos. ¿Un año? Y claro, y César te hace un puente en 10 días, sobre el Rin, que no es el Barranco del Pollo. Un César habilísimo en los 3 mundos fuerza la legalidad interna del Senado de Roma y traslada una de las sesiones a la última ciudad de la Galia cisalpina. En el libro, Posteguillo habla de los bulos que ya entonces se utilizaban en la guerra. Se utilizaba políticamente y se utilizaba también militarmente, ¿no? Porque hoy día tenemos unos medios tecnológicos que nos permiten generar una distorsión, publicarla y difundirla a una velocidad que hasta hace nada era desconocida, ¿no? Y eso hace que esas distorsiones o esas mentiras o esos bulos sean mucho más peligrosos porque son más fuertes, se hacen más fuertes, se viralizan, ¿no?, y se hacen más fuertes. Entonces deberíamos de ser mucho más duros con quienes juegan a eso. Eso sí que lo pienso, porque eso puede generarnos muchos problemas. El escritor completa la trilogía del ascenso de Julio César con al menos otros 3 libros todavía por escribir: Egipto, Roma y la Galia, con el militar en el centro. 3 mundos que cambiarían para siempre la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.